¡Wow! ¿Y esa música? Ay, era verdad. Eso es una canción importantísima en la historia musical de Estados Unidos y del mundo. ¡Ah, wow! It's my party and I'll cry if I want to. Ahí está. It's my what? My party. It's my party. Es mi fiesta. Escuché otra La cosa. historia cuenta una chica de cuarto medio que está en una fiesta de su cumpleaños. Ya. Entra su pololo, se besa con otra mujer, entonces ella empieza a llorar y se niega a participar en la fiesta por pena. Habla de todo el conservadurismo de los años 50. La canción es terrible. Qué brutal. Está colapsada. Y en vez de culpar al pololo, Culpa a la otra. A la otra. chica. Dice, Un sí, clásico. la chica que se llama Judy. Y lo más terrible es luego hay otra canción. Tiene una que se estética llama media Phil It's Spector, ¿eh? Judy's turn to cry. Ahora le toca a la otra mina porque vuelve con el pololo, la chica. Porque ella besa a otro tipo en una fiesta y el ex pololo se descontrola y golpea al otro chico. Oh. Y ella ve eso como una muestra de amor. Dios mío. Entonces termina con él y ella entonces celebrando que la otra chica ahora está llorando porque ella pudo hacer lo que le hizo a ella. Dios mío. Habla de conservadurismo profundo de los años 50, pero me encanta la canción porque además la cantante se llama Leslie Gore y es lesbiana. Hizo un libro acerca de sus experiencias en la industria de la música en los 50, los 60 y lo conservador que era y cómo tenía que esconder el hecho que era lesbiana, no se podía expresar como disidencia sexual ni nada y cómo eso ha cambiado. Entonces en estos momentos de transformación social, el radicalismo de culturas conservadoras como la chilena está una gran referencia. Oye, Yo insisto, y ya que en nuestra fiesta, Claro. podríamos pensar, ¿no? Ya que en nuestra fiesta, ¿vamos a llorar o no? Estoy pensando en el aniversario del 18 de octubre o el 25. ¿Cómo lo ves tú, Hassan? Te queda muy bien el pelo corto todo esto, ¿eh? Eso fue Te ves más yo lo joven, corté eso sí. especialmente para la invitación que me hizo Daniel a su programa de la noche. Ahí uno tiene que corte de pelo más serio. Así. Claro, obvio. Es un estelar. Es un estelar. se entiende, Claro, sí. hablando de la constituyente. Se claro, una sube cosa el más- nivel, se pone todo serio. Claro. ¡Mentiroso! Pero ahí no se va a conversar música, parece. Oye, No. antes de que entremos en materia, quería comentarles que estaba viendo el Twitter, ¿no es cierto? Esto de que nos mandaron de los trabajadores del registro civil. Ya. Ellos, hacia el final, dice, hacemos un llamado a transparentar al máximo este tipo de medidas y publicar el número total de identificaciones falsas otorgadas a agentes del Estado, especialmente durante el último año. Y también dice, llamamos a instituciones implicadas, especialmente las del sector justicia y tribunales, a revisar y suspender en este contexto las autorizaciones de infiltración de agentes policiales y la obtención de identidades falsas entregadas para fines distintos a la persecución del crimen a gran escala, el narcotráfico, trata de personas, lavado de activos, delitos informáticos o similares. O sea, dicen que por favor solo en esos casos, no en criminalizar la protesta, eso es lo que dicen los trabajadores. Y este llamado me llama la atención a publicar el número total de identificaciones falsas. ¿Por qué? Porque hay personas que están diciendo que a lo mejor estos gallos van a poder votar 2 veces en el plebiscito, porque tienen 2 cédulas de claro. identidad. ¿Cachai? Ah. Entonces está bien álgida la cosa y la verdad hay que ponerle harto ojo a esto que está pasando y quería comentarlo justamente para que empecemos a conversar sobre este año, como te decía Mauricio, ¿no es cierto? Que our party. ¿Cómo la ves tú, Hassan, cuando estamos a puertas de... Hay sin duda buenas razones para llorar. O sea que estas fiestas siempre son con mucha violencia, con mucha represión. Hemos logrado grandes cosas. El proceso constituyente que se está abriendo por primera vez en condiciones democráticas en la historia chilena es algo que única y exclusivamente depende de la fuerza de la movilización social. Entonces, podemos estar contentos de eso sin duda, pero el costo ha sido altísimo en las personas asesinadas por los carabineros, por las personas con daños oculares y todos los demás. Es brutal eso. Entonces, siempre esta celebración
como un secreto a voces y una cosa quizás no tan terrible como la violencia directa de la represión de las marchas. De hecho, tiene una seriedad mucho mayor, porque hay una larga tradición, no solamente en Chile, sino en el mundo, de la acción policial de infiltración que puede violar los derechos más fundamentales de las personas. Sabemos que durante la dictadura cívico-militar, la forma en que infiltraron todas las organizaciones de resistencia, ¿cierto? En algún momento el Frente Patriótico tenía una serie de agentes de la DINA, de la CNI, dentro de sus comandos. Uh-huh. Entonces ya hay una infiltración, un cambio como muy brutal, y eso se aprovechan para luego torturar a las personas. Hubo casos muy terribles recientes en los años 90, en los 2000 en el mundo, donde las policías se pusieron a infiltrar organizaciones medioambientalistas o organizaciones de protesta social, así como bien como moderadas, digamos, o no de organización violenta, o más bien como organizaciones de la sociedad civil. Y fue tal el nivel de infiltración que los policías incluso tenían toda una doble vida, como tenían relaciones románticas con miembros mujeres de esas organizaciones. Entonces yo me acuerdo de un titular que fue muy impactante: el Estado me violó. Wow. Porque efectivamente esa persona fue violada por el Estado, porque un agente pagado de la policía pretendió ser su pareja, como hizo toda una doble vida para acercarse a ella, para sacar información. El grado de violación, la vulneración de lo que es la vida de uno, la destrucción de las confianzas, es de verdad terrible. Cuando uno habla de ese tipo de infiltración de procesos, uno no sabe dónde podría llegar. Por eso es muy preocupante lo que están haciendo. Hay que terminar con esas cosas. Oye, y tener los datos del root de cada uno de los participantes en los WhatsApp, había alguna duda que ya que estaban haciendo explícita, y un vecino en un consultorio con la tele prendida los vio y dijo: chuta, este es el tal Giovanni, creo que era Giovanni es la chapa, claro, como se decía antes, el nombre que estaba ocupando de manera falsa al interior de la comunidad, donde además aportaba plata, decía que trabajaba en la construcción, pasaba 25, 30 lucas, decía que andaba regalón porque le pagaban bien, hasta una la pega, para poder pagar ollas comunes u otras cosas que se hacían en ese contexto. Entonces, digo, porque una cosa es que vayas a infiltrar a alguien y que puedas, digamos, claro, es como así, es como esa, es que además es un súper, como dice Mauricio, un programa, digámoslo, súper visto, que se llama Contra Viento y Marea, ¿no es cierto?, que hace Pancho Saavedra. Entonces es como, yo quizás hablará un poco de la personalidad de los tipos que se infiltran, ¿no? También puedes tener que ver con eso, que son gallos que igual, como es que lo que decía Hassan, ¿no es cierto? O sea, un tipo que hace y que tiene una vinculación amorosa con alguien para infiltrarse dentro de algo, o sea, como que tenés que ser un gallo diferente, por decirlo de alguna manera, alguien que como que separa sus sentimientos de no sé, de la vida, ¿cachai? No sé, es como es de verdad, o sea, la doble vida. La doble vida es muy difícil. De Verónica. La doble vida, qué gran película esa. No la mezclé con esto. Es una gran película esa. Giovanni Arévalo Álvarez, así era la chapa que usaba. Contó que había estado en la primera línea de Antofagasta y afirmaba que quería enfrentarse con los pacos y que andaba detonado. Una de sus acciones fue realizar un ataque sorpresa a la subcomisaría de La Hormida. Hay que quemarlos, dijo en un audio que quedó registrado. Su conducta comenzó a levantar dudas en torno a su identidad, particularmente por su insistencia sobre los enfrentamientos con carabineros. Lo principal es fortalecernos como organización y levantar un buen trabajo en el territorio, le respondían los vecinos. Él participó de ollas comunes, actividad en ayuda a familias desempleadas, y según el reportaje de CIPER, las sospechas aumentaron porque no tenía amigos ni conocidos. Además, Giovanni había concurrido a una reunión para coordinar el aniversario de la población y lo sorprendieron sacando fotos a patentes, que era lo que tú decías, Mauricio, de los autos de quienes habían asistido. En otro momento, en una reunión por el estallido social, habría sido notorio su interés por conseguir teléfonos de las personas con las que hablaba. Entonces, claro, estamos hablando de tipos que tienen se infiltran, generan lazos.
Y eso a mí me llama la atención, eso, generar esos lazos para después incitar a que los demás cometan delitos para poder pillarlos. Lo que pasa es que lo de los infiltrados puede ser muy útil para combatir el delito. En términos, por ejemplo, de organizaciones narcotraficantes. Puede ser. O la mafia, ¿ya? La mafia en algún lugar que exista una mafia. Puede ser útil porque tú llegas a la cabeza de la institución y después ya puedes tener suficientes pruebas para hacerlos caer, ir presos, etcétera. Eso pero tiene que estar muy bien controlado, tenerlo la justicia muy... o sea, el sistema de justicia tiene que tener toda la información, pueden tener cuadernos secretos, lo que tú quieras, pero tiene que estar muy bien controlado por alguien de una autoridad que sepa lo que se está buscando, ¿no? Desarmar una organización terrorista, desarmar una organización narcotraficante, desarmar una organización del delito, mafia, etcétera. Puede ser que sirva mucho, incluso si se hacen, y hemos visto cuántas películas, esta cuestión es en materia de película de Hollywood, claro. Hollywood, Pero es que no podías escoger un funcionario que salió en la tele. Es que ese es el tema. Si yo estuve con él en el matinal, en Bienvenido. No te puedo creer. ¿Tú estuviste con él? Pero pues claro que sí. Este teniente se llama Óscar Cifuentes. Apareció en el capítulo 11 de la temporada del 2019 del programa Contra Viento y Marea. Fue con su mujer al matinal el día del estreno del famoso capítulo, del del programa que conduce el Pancho Saavedra, que tienen altísimo rating. Y él fue uniformado a contar esa historia. Yo lo vi y estuve con él. Creo que hasta le dije, oye, buena, vamos que se puede, porque estaba contando una historia dramática. A este mismo gallo el que la historia dramática que quería casarse, ¿no? Claro, mira, no recuerdo muy bien, porque igual había temas como que en el fondo, siempre en el tema de Contra Viento y Marea son parejas que se quieren casar. Claro, pero que tienen que enfrentar dificultades, enfermedades. Claro. Y como no me acuerdo bien, no quiero ser liviano, porque no sé si la mujer estaba enferma o había ahí algún problema. Pero era una historia conmovedora, que son las que seleccionan el programa para poder... Es que hay un problema. Perdona. Hay un problema fundamental de categoría en todo eso. Es muy Hassan, cierto que la inteligencia... Hassan, mira, justo estamos viendo que ahí lo está mostrando en Chile Oculto, tiene los datos electorales. O sea, el gallo podría votar 2 veces. O sea, tendría que trasladarse a Alto Hospicio, a San Bernardo, pero podría eventualmente, si quisiera, a lo mejor hay otros carabineros de inteligencia que también tienen estas dobles identidades y quizás puedan votar 2 veces, ¿cachai? No sé, qué loco. Perdón, Hassan, ahora sí. Dale nomás. Sí, es algo que estaba diciendo Daniel, que es muy cierto, que la inteligencia policial puede ser de gran utilidad a la hora de infiltrar la mafia, los narcotraficantes, el crimen organizado. El problema que tenemos con los carabineros es que están en la mentalidad de la Guerra Fría, donde asumen que las protestas sociales siguen una lógica de organización. O sea, que ellos asumen que ellos son los carabineros y existen unos manifestantes que están organizados de forma jerárquica en un grupo tipo anticarabineros. O sea, asumen que siguen la misma lógica de una estructura organizativa los que resisten a los carabineros como los carabineros. Y eso en la Guerra Fría tenía cierta lógica porque había grupos organizados que estaban haciendo resistencia armada al orden público y resistencia jerárquica. O sea, eso eran grupos de verdad que tenían estructura cuasi militar, pero eso no existe de ninguna forma hoy día. Al final esto es espontáneo y horizontal. Acá no tenemos ningún tipo de organización, entonces los carabineros de la infiltración van y lo que están esperando son esos grupos anarcos, porque es absurdo, ¿no? La organización anarquista, asumen que los anarquistas tienen ese grado de organización como si creyeron en la jerarquía. Entonces chocan con esa realidad básica que no pueden entender que lo que se surge de las movilizaciones en contra de los carabineros no es algo organizado. No hay un plan malvado, conspirativo que está organizando todo, sino que hay una resistencia espontánea de personas que tienen razones bien fundadas para tener mucho malestar y mucha rabia con el sistema. Y simplemente no pueden creer eso. Entonces chocan una y otra vez con la misma piedra, que es esa realidad que lo que están buscando, esa organización de delitos y de desmanes, simplemente no existe, no lo pueden encontrar. Y el problema es que cuando no lo encuentran, en vez de decir, tenemos un mal análisis de cómo funcionan esas movilizaciones, dice, eso implica que no hemos podido dar con ellos. Son aún más peligrosos de lo que pensamos,
porque están aún mejor escondidos. Entonces la cuestión termina siendo una profecía autocumplida donde van siendo más y más paranoicos. Eso ocurrió también durante la dictadura. Estaban convencidos que la izquierda tenía armas. No encontraban las armas y en vez de pensar nos equivocamos, pensaron, no, la izquierda es aún más peligrosa porque deben haberlo escondido aún mejor. Y ponen más paranoicos, con más miedo de todos los demás. Y eso es el problema que tenemos hoy en día, que simplemente se niegan a entender que esas cosas son espontáneas. Y por eso están todavía convencidos con lo de la quema de los metros. No, tiene que haber intervención extranjera. Y si no es extranjera, en alguna parte de hecho, hay un grupo de personas, el Comité de Organización de Protestas, donde se planifica todo eso. Y los infiltrados van para buscar ese grupo. Entonces los carabineros van a... ¿Quién es el jefe de ustedes? ¿Quién es el jefe de la división que está ordenando todo eso? Hay una mala lectura de eso. El otro día... Definitivamente, como dijo Mauricio, también como el problema de la disprolijidad. O sea, esa es una incompetencia de proporciones. Pero uno pregunta, esa incompetencia al final implica que a algún nivel no lo toman tan en serio. Que de verdad lo que están haciendo no es buscar información de calidad con la idea de desactivar una situación, sino simplemente tratar de generar más violencia, porque de esa forma se logra desprestigiar a los movimientos sociales. Eso lo han logrado bastante bien. Sí. Porque al final no es difícil aislar grupos que están buscando hacer desorden público, porque es un grupo tan separado y distinto que la gran masa de las movilizaciones. ¿Bien? La primera línea es distinta. La primera línea es algo que se autogeneró durante el estallido por la violencia de los carabineros, que fue tan agresiva que la gente que quería protestar de forma pacífica no podía sin una protección. Entonces se nace la primera línea, que se pone entre los carabineros y los manifestantes. Pero anterior al estallido siempre hubo violencia en las marchas, hubo cierto grado de desmanes y desórdenes y todos los demás. Y era algo tan separado de la masa de la marcha. No tenía ninguna conexión, pero curiosamente los carabineros no tenían la capacidad de aislar a esa gente y sacarlos. ¿Por qué? Porque no estaba en sus intereses hacerlo. Más bien podrían usar esa violencia como una justificación para todas las demás cosas que hacen. Entonces esa desprolijidad igual me hace pensar que en realidad tampoco toman estos temas muy en serio si la idea es de verdad desactivar violencia y desactivar focos de desórdenes. Más bien es mantener eso y ocupar eso para justificar precisamente la forma en que ellos actúan. Yo no sé por qué, porque me sigue impactando tanto las cosas de la mala calidad de la institucionalidad del orden público en Chile. ¿No? Lo que pasó a la fiscal Jimena Chong con miembros de los carabineros así, pasando por fuera de su casa, amenazando directamente a otro poder del Estado. Ahí estamos llegando entonces a una situación de verdad bananera. Así, no están respetando la separación de poderes. Cuando tenemos esta situación que es tan teatral al final, que dejan que sigan violencia y no logran separar eso. Eso habla no solamente desde una posición de derechos humanos, que hay, por supuesto, estamos lamentando muertos producto de la incompetencia de los carabineros, pero también los carabineros no están cumpliendo su función de protección del orden público. Si al final desde una perspectiva, no sé, de centro-derecha normal, en un país típico, el problema de los carabineros es un problema que no cumple con la función de garantía del orden público. Y eso hay que revisar, tener una intervención policial seria, que precisamente busca aislar, que no es tarea difícil, a estas personas de la gran masa. Hassan, quería... tengo una pregunta para ti. Dale, ¿Tú vas a decir algo? No, solo quería mostrarle lo del INDH para hacer la comparación con quiénes son los realmente violentos, pero antes, si quieres hacer la pregunta, Daniel, no hay problema. No, lo que pasa es que yo quería avanzar a otro tema, así que dale nomás. Ya, quería mostrarle esto, que No, después de ti. No, por favor, después de ti. Por favor, por favor, ¿un cafecito? Chipirel hacían eso. A un año del 18 de octubre, el INDH suma 2.520 querellas por apremios ilegítimos, tortura y violencia policial, ya que el gobierno y carabineros negaron el informe de Amnistía Internacional
nuestro propio Instituto Nacional de Derechos Humanos entregó un balance de la situación a nivel nacional a un año del estallido. Del total de querellas presentadas, 2.340 fueron contra Carabineros y solo 72 funcionarios fueron imputados. Cáchense. La figura que más se repite son los apremios ilegítimos, 1.730, torturas, 460 y violencia innecesaria, 101. El INDH mostró las cifras, ¿no es cierto? Como les decía, estaba leyendo esto, las situaciones preocupantes y a nivel nacional las querellas se desglosan de la siguiente forma: 986 en la metropolitana, 248 en el Biobío, 158 en Los Ríos, luego sigue la Araucanía, Coquimbo y Valparaíso. Respecto a las acciones, la mayor cantidad de querellas fueron presentadas por apremios ilegítimos. Luego viene tortura, violencia innecesaria, abusos contra particulares, otras infracciones al Código de Justicia Militar y homicidio frustrado, que son 35 casos de homicidio frustrado, cáchense. El INDH también cuantificó las víctimas de trauma ocular. En total son 163 desde octubre, 110 por lesión causada por trauma ocular, 21 por estallido del globo ocular y 32 con pérdida de visión por trauma ocular irreversible. En total, las víctimas de violaciones a los derechos humanos suman 3.023 personas, de las cuales 1.810 fueron hombres y 621 mujeres. Además, se contabilizan 336 niños y adolescentes y 124 niñas y adolescentes. Son cifras bien impactantes, ¿verdad?, que presentó el INDH a un año del 18 de octubre. Si esto no es violento, yo no sé qué podría hacerlo, digamos. Miren, por favor, 3.023 víctimas de violaciones a los derechos humanos. Me parece que es enorme, una cifra que impacta y que sigue doliendo día a día. Mira, la verdad, acá no hay carabineros ciegos, acá no hay carabineros muertos. ¿Ya? Entonces, la lógica de que la protesta, la violencia viene de la movilización social, se cae esa mentira con esas cifras, ¿no? Hay situaciones donde hay enfrentamiento real entre policías y manifestantes violentas. Es curioso que acá es tan popular hablar de Venezuela, ¿cierto? Y siempre van las condenas a la violación de derechos humanos en Venezuela. Y es cierto que en Venezuela la policía viola los derechos humanos tal cual como en Chile, y es terrible. Pero en Venezuela tenemos cifras de policías asesinados por los manifestantes. Tenemos manifestaciones de verdad armadas donde ellos responden con balas a la acción de la policía. En Chile no. En Chile no hay ningún carabinero muerto porque tenemos de verdad movilización completamente pacífica, y la violencia de las movilizaciones es una defensa frente a los ataques constantes de las supuestas fuerzas de orden. O violencia contra cosas, contra objetos. Eso puede haber. Pero, ya, claro. Semáforos. Pero jamás será comparable con dispararle a un carabinero con una bala verdadera, digamos. Exacto. Yo las comparto eso. Ahora, los semáforos no lloran. Exacto. Sí. No, hay muchos memes. Hay memes. Piñera visitando un semáforo en el hospital. Sí. Hay muchos memes de eso. Si la violencia la hacen los carabineros. La violencia es de Carabineros de Chile contra las personas. Eso es una cuestión y por eso es que es tan alarmante esto. Por eso es que Piñera, yo creo que Piñera, el ministro de Interior, y los tres que han sido mencionados de Carabineros van a ser juzgados. Si no en Chile, en el extranjero. Pero hay más de 3.000 violaciones de derechos humanos ¿Y quién nos habla de estas? Deben ser muchas más, pero ¿quién nos habla de estas 3.000 violaciones de derechos humanos? Una institución pública chilena, una institución pública chilena autorizada. O sea, estamos hablando de que una institución del Estado nos habla de que en Chile hay más de 3.000 violaciones de derechos humanos. No está hablándonos el partido no sé qué diciéndonos de esto. Es una institución creada para esto en Chile, como una institución pagada por todos los chilenos. El NDH es una institución creada en Chile por ley y que sus funcionarios son pagados por los chilenos con sus impuestos, como funcionarios públicos. Esa institución pública de Chile nos dice que los Carabineros de Chile y los agentes del Estado han causado más de 3.000 violaciones de derechos humanos en un año. Esa es la realidad que hoy día tenemos. Más de 3.000 violaciones de derechos humanos hechas por agentes del Estado, que además son denunciadas por otros agentes del Estado o funcionarios del Estado
como es el INH. Entonces estamos hablando de una cosa atroz y que todavía seguimos preguntándonos, ¿es que la violencia, es que es necesario romper semáforos? O sea, por favor. Y ahí donde uno dice, se tienen que ir esos políticos que todavía no son capaces de hacer una denuncia brutal, unirse, echarlo. Y cuando dicen, es que, ¿cómo van a hacer eso de que no van a aprobar el presupuesto para Carabineros si no se va? O sea, no deberían aprobar ni un presupuesto y tenían que irse al Ministerio Interior porque están matando y violando derechos humanos de chilenos y chilenas. Y eso es lo que debería hacer el Senado y la Cámara de Diputados, con las pocas facultades que tiene. Pero también ahora se viene la acusación constitucional contra Víctor Pérez. Sí, pero vimos que el otro día ahí salvaron a Mañalich. Sí, ahora ¿qué vamos a hacer cuando le digan hay 3.000 violaciones de derechos humanos? No son todas, por supuesto, responsabilidades, son de los anteriores también ministros de Interior. Pero hay 3.000 violaciones de derechos humanos. ¿Qué va a decir ahora? ¿Cómo se va a defender? ¿Es que Carabineros se manda solo? ¿Eso va a decir el ministro pinochetista? Entonces, por eso yo encuentro que es aberrante que en este país tengamos una sombra tan grande y una actitud tan parecida a la dictadura, que en un año haya más de 3.000 violaciones de derechos humanos expuestas por una institución del Estado, porque ni siquiera estamos viendo lo que dice Amnistía, que yo le creo perfectamente, o todas las demás instituciones que no, es una institución del Estado que dice, otra institución del Estado ha violado los derechos humanos en más de 3.000 ocasiones en Chile. Y ahí está el ministro Pérez pinochetista como si nada, como si no lloviera. Aquí le importa un pucho. Y eso es lo que molesta. Bueno, quería pasar a otro tema. Mauricio quería preguntarle algo a Hassan. Muy bien, perdón. Muy bien, Daniel. Sí. Muy lúcido, muy enfático. En realidad, lo decía también la Alejandra al comienzo, Hassan, uno de los redactores de uno de los libros, ¿no? Donde se intentó analizar. Eso quería ir yo, perfecto. Vamos la misma dirección entonces. Entonces, Hassan, al comienzo del programa partimos hablando de cómo se intenta construir también esta idea de que el 18 de octubre está como demonizado, ¿no? Es el símbolo del quiebre de la institucionalidad, del triunfo de la violencia, y yo encuentro que es complejo. Las palabras construyen, en realidad, uno se da cuenta que el 11 de septiembre para algunos es liberación y para otros es un día trágico. Entonces me preocupa cómo la historia empieza a instalar la idea de que el 18 de octubre es sinónimo de caos, violencia, el día que estuve a punto de perderlo todo, cuando quizás lo que tenemos que hacer es volver a recordar la épica detrás del 18 de octubre. No se trata de romantizar el exceso o la violencia, pero sí de volver a recordar esa sensación de dignidad recuperada que se respiraba en esos días. ¿Cómo evalúas tú, desde tu lugar, Hassan, este primer aniversario del 18 de octubre chileno, de la primavera chilena? Sí, esta idea de que el 18 de octubre representa el día en que se perdió todo, viene de personas que están absolutamente ciegas frente a lo que ocurría antes del 18 de octubre. Porque la crisis de legitimidad no es de ahora, no es un producto del estallido, sino al revés. La crisis de legitimidad produce el estallido. No es que el estallido produce la crisis de legitimidad. El problema con, por ejemplo, el aumento drástico en la no participación electoral, ¿cierto? Que Piñera gana la presidencia con el menor porcentaje de la población en edad de votar de todas las presidencias presidentes desde la transición democrática. Piñera carece de legitimidad democrática porque es tan bajo el porcentaje de personas que votó a favor de él. Eso no es un tema de Piñera, sino un tema de Bachelet y de todos los presidentes hacia atrás, porque el problema es que la gente ha dejado de creer en el sistema electoral, porque independiente del partido o independiente de la persona por la cual votan, termina con más de lo mismo. Entonces hubo un rechazo muy importante a todo el sistema político y toda la clase política. Añadir eso a un descontento muy fuerte vinculado, y acá tenemos encuestas que preguntan a la gente las razones por su malestar, un dolor muy fuerte por la situación material, económica. Acá se ha hecho mucho énfasis muchas veces en el tema psicológico, pero en términos muy materiales. Estas protestas son protestas de deudores.
Sí, de hecho, el mismo en 2011, con la movilización estudiantil, con todo esto diciendo los estudiantes son soñadores, que dicen que lo que quieren, ¿cierto?, es esta idea de la educación pública, sacar el mercado y todos los demás. Pero el fondo de la protesta es que la educación es una de las más caras en el mundo y que cuesta pagarla, cuesta llegar a fin de mes. Por eso, en el momento del estallido, 1 de cada 4 chilenos estaba no solamente endeudado, sino con deuda morosa, que no estaba pudiendo pagar sus cuotas. Entonces, todo lo que estaba ocurriendo antes del 18, el colapso en la legitimidad del sistema político y el profundo problema económico de las familias chilenas, ayuda a explicar la crispación anterior, el malestar anterior. Y entonces, poniéndolo en ese contexto, el 18 de octubre no es el momento en que se pierde todo, sino el momento en que el país se sincera y empieza a ver sus problemas de frente y nos permite una solución para ellos. Y yo diría que a mí me impresiona lo institucional que ha sido este proceso. En cuántas partes del mundo grupos anarquistas en capucha tiran piedras a la policía y luego exigen un cambio en la legislación y un cambio en la Constitución. Son muy legalistas nuestros anarquistas. Hay que aplaudir eso, son muy institucionales. Es muy positivo el grado de madurez del debate chileno desde la movilización social. Yo creo que eso ha sido muy positivo. Estamos con problemas profundos de malestar, sin duda, pero esos problemas hemos tenido desde hace 15 años. Sí. Pero ahora estamos viendo formas de encauzar, de canalizar esa rabia hacia la construcción de un Chile mejor. Entonces es la liberación, es la posibilidad de ver un horizonte con optimismo. Por eso más de la mitad de las personas vieron los eventos con no solamente positivamente, sino específicamente la palabra optimismo. Porque eso es lo que se está abriendo. Y yo creo que el plebiscito del 25 abre precisamente eso. Sigo siendo súper optimista en ese sentido. Bueno, buen análisis. Muy buen análisis. ¿Puedo preguntarte una cosa así media tonta? No sé si es tonta, pero quiero preguntarte algo, Hassan, porque yo tengo la duda enorme. Bueno, sí, yo soy tonto y hago preguntas. ¿Cuál es mira, porque esto me tiene un poco ansioso, bueno, no un poco. ¿Cuál es tu pronóstico en términos de número del 25? Mira la estupidez, pero es que 9 millones, que no, ¿cómo va a poder ser? Votan, dicen que si lo que se busca es que voten por lo menos 9 millones de personas en un padrón en Chile que está entre 2 y 13, 14. si no me equivoco. ¿13, 14? No, 14 creo. Bueno, si votan 9 millones de personas, el cálculo que hace la oposición, la legitimidad estaría súper como instalada. Los cimientos de la votación serían incuestionables. 14,753 habilitados y 350.000 extranjeros con residencia pueden votar. 14,753 en enero de este año, ¿ah? O sea que puede ser 14,800, ponte tú, habilitados para votar. O sea, serían 5 millones que no votarían y 9 millones que votarían. Sí, por eso, pero ¿cuál es tu pronóstico? Perdona la pregunta, Hassan, si tú no la sabes, dime que no, pero es que a mí me tiene tan ansioso esa cuestión. Nadie sabe en realidad. Ahora, la historia de elecciones durante pandemia no es tan feliz, ¿cierto? Las elecciones municipales que hicieron en Francia, que históricamente los franceses votan de forma como su deber cívico, con altos grados de participación, y la participación estaba cercana del 30 y tanto %. Se bajó mucho producto de la pandemia. Pero eso fue durante la primera ola, con la gente con mucho miedo, mucho desconocimiento, todos en cuarentena y todos los demás. Ahora estamos viendo que Chile está en una situación donde ya sabemos lo que es el COVID, lamentablemente. Ya estamos un poco acostumbrados a vivir con mascarilla, a vivir con distanciamiento social. Eso es algo que ya la gente entiende más y ya está acostumbrada de cierta manera. Es muy probable que Chile va a tener que volver a la cuarentena con la segunda ola. Sí. Ya que va a haber otra vez una saturación del sistema de salud, que es el indicador que determina si uno tiene que hacer cuarentena o no. Porque al final el problema acá es que mucha gente se va a contagiar de COVID. Eso es algo que no se puede evitar. Y algunas personas se van a enfermar y lamentablemente algunas personas van a fallecer. Eso es algo también inevitable. Pero el problema y la razón por la cual se hizo las cuarentenas
es que tanta gente se estaba enfermando, tanta gente necesitaba hospitalización, que el sistema de salud se saturaba, no habían camas, ¿cierto? Por eso se empezó a tener pánico con ese tema, por eso compraron tantos ventiladores y todos los demás. Ya, en esa situación la gente se muere no solamente por esa situación de la COVID, sino porque el sistema de salud que en situaciones normales podría enfrentar esa situación está completamente superado. ¿Ya? ¿Va a volver eso? Muy probablemente, porque la realidad es que lo estamos viendo ahora en Europa, ¿cierto? Madrid, está la escoba en Madrid. Ya hubo un caso judicial donde el gobierno central, ¿cierto?, del Partido Socialista con Podemos, quería hacer cuarentena en la ciudad, y la comunidad autónoma, el gobierno regional, que es de derecha, no quería hacer la cuarentena. Y al final ganaron los del gobierno central porque se dieron cuenta que la situación es de tal gravedad que no hay otra opción. Hay muchas ciudades del norte de Inglaterra que están en cuarentena, en Francia lo mismo, están pensando seriamente en volver a cuarentenas generales porque la enfermedad se descontroló después de la apertura. Pero lo que ocurre en Europa, por ejemplo, es algo que va a ocurrir en Chile unos 3 meses después. Porque la enfermedad empezó en China, empezó a moverse hacia el occidente. Entonces entonces llegó a Europa antes, y ellos están adelantados en términos del desarrollo de la enfermedad. Entonces el hecho que ellos están viendo recién ahora tener que entrar en cuarentena otra vez por segunda ola, implica que nosotros muy probablemente estaríamos en la misma situación en unos meses más. Entonces en este momento estamos en la ventana entre las 2 olas. Tenemos el ojo del huracán, si quieren. Entonces, en ese momento la gente está empezando a salir otra vez y se está empezando a volver a trabajar. No es lo ideal, es absurdo. De hecho, que el gobierno piensa que estando en una oficina cerrada donde el aire no circula, hay menor posibilidad de contagio que en un acto masivo político en un parque. Ahí, claro, evidentemente es ideología y un deseo de cortar la movilización social, porque la realidad es que toda actividad en el aire libre es mucho más seguro. Pero el punto es que de todas formas la gente está saliendo, está yendo al trabajo. Entonces en esto parece que vamos a tener una votación razonable y que vamos a tener suficiente de participación para poder avanzar con él. Juégate por una cifra, ¿qué es lo razonable? Breve. Todo este preámbulo no me ha dicho ningún número, man. Cada día más porque Daniel, voy a dar un número inventa, es imposible. Daniel, no diga tanto garabato, por favor. Daniel, no me ha dicho el número. Controle el garabato. Oye, 7 millones. Mientras Hassan piensa en esa cifra, ¿les parece que veamos las imágenes de un tráiler donde está el mismo Hassan? Sí, porque este documental que se estrena el domingo a las 9 en el canal de YouTube de Pliegue, que es un colectivo de pensamiento, filosofía y estética, hicieron este documental sobre el 18 de octubre. Veamos las imágenes un ratito. Sobre Hassan. ¿Sale Hassan? No, sale mucha gente. Noche, o cuando te cae una polera en la cara y lo único que se te ven son los ojos y se te ve la sombra, de verdad sentí que estáis libre, porque te fusionáis con la nada. O sea, ya no eres alguien, ahora estáis siendo el acto mismo, ¿cachai? Vemos como generación tras generación se sigue repitiendo un patrón, y también quisimos romper ese patrón. O sea, no vaya a ser un acto trascendental ni vaya a marcar la historia de la humanidad, pero sí es como una noche, un momento que tú estás planteándote ahí en la calle y haciendo un quiebre en la ciudadanía, pues, diciendo: yo no tengo miedo a nada, no tengo miedo a la muerte. Se hizo creer que había una multitud, un país, ¿ya?, silencioso, aletargado, sin discurso crítico. Una clase política que no escucha, que ocupa la economía como comodín para rechazar cualquier cambio, que ocupa la constitución como escudo. Una mentalidad teletonesca que necesita ver la herida, el accidente, el sufrimiento. Hay que verlo.
Esto Porque de se otra manera estrena. parece bueno. Sí, Se ve bueno. Se ve muy bueno, se estrena el Oye, domingo sí, se ve a muy las bien, 9 ¿eh? de la noche. Hay 24 personas que hablan: Alejandra Matus, Bárbara Astudillo, María Emilia Tillú, puros amigos de la casa: Patricia Y Hassan. Espinosa, Hassan Akram, Lorena Valderrama, Héctor Morales, Gabriel Simonetti, ¿verdad? Valeria Alvear. José Antonio Caz. No, bro. No sale José Antonio Caz. No fue consultado. El No lo documental pudieron está pillar. bordado en fragmentos, pero de hilos que siguen formándose y siguen cambiando, porque pareciera que faltan palabras para el futuro y hay un gran deseo de construirlas. Eso es. Oye, me eso- gustó la frase de Hassan, que Oye, dijo que ocupan la Hassan, economía. La cifra. No voy a No, jugar. no va a ser. Yo no soy de casino. No va a dar cifra. No es de Ya. casino. Tira tu Gracias, base, Hassan. tira tu base. Gracias por Yo nada, Hassan. hablo de cifras que existen. Cuando tengamos las cifras, los voy a citar. Pero Me los voy a parece bien. inventar. Me Ya, parece nos bien. vamos. Nos vamos con esto. Ojalá que este 18, bueno, los invitamos a ver nuestro especial en www.lavozdelosquesobran.cl y también a vernos el domingo con la Mesa de las que sobran. Por supuesto, va a ser un especial sobre el estallido, porque salimos justo al aire el mismo 18 de octubre. Y hay varias llamados, ¿no es cierto?, a hacer algunas manifestaciones. Ojalá que sean pacíficas. Les pedimos más bien a los señores carabineros que no Que lleguen. se guarden para la votación. Claro, que no lleguen a A dejar la celebrar embarrada. con tranquilidad y guardarse para la votación. Oye, nos vamos con esta tremenda canción aquí en la radio. USACH es Inteligencia Dormida. Pedro Piedra. ¿Es de se Carabineros de viene Chile? Estación Central con Marcelo Alvarado y Lucía López. Chau, chau, que estén bien. Que estén bien, gracias.